tu punto de partida. Les Hayes, pioneros en capacitación online. Cuida tu tranquilidad con ADT, líder en seguridad. Presentan Combinación Clave. Se ha estado discutiendo durante bastante tiempo un tratado que es el TPP-11. El TPP-11 en un momento dado contempló a una serie de países, incluyendo Estados Unidos, que era un acuerdo transpacífico que tenía características de ser, como decía su título, comprensivo y progresivo. Y ha habido toda una discusión desde hace ya algún tiempo en el Congreso. Se ha votado en una primera instancia, aprobándose la posibilidad de que Chile firme este tratado. Y surgió una discusión en un momento dado cuando el economista José Gabriel Palma, que reside en Inglaterra y es profesor de la Universidad de Cambridge, señaló que el tratado del TPP-11 tenía un sesgo extraordinariamente pro grandes empresas multinacionales y que incluso señaló, tenía la información que este tratado en gran parte en aquello que correspondía justamente a todo el tratado sobre patentes y sobre una situación importantísima respecto de justamente criterios que tenían que delimitar cuál era la posición de estas grandes empresas multinacionales de los distintos países más desarrollados que formaban parte del tratado. Había un sesgo muy fuerte para esas empresas en contra de los intereses de Chile. Bueno, una serie de diplomáticos y personajes que trabajan en la dirección económica del Ministerio de Relaciones Exteriores firmaron una carta muy dura señalando que lo que estaba señalando alguna de estas críticas que había hecho José Gabriel Palma y otros era un ninguneo a el tratado que habían ellos mismos negociados y que esto era una falta de respeto respecto de sus posiciones y de las capacidades que Chile había tenido para justamente negociar el tratado. Pues bien, CIPER Chile saca ayer un reportaje bastante extenso que cita exigiendo toda la información que este personaje tuvo con la dirección económica de la Cancillería para justamente la negociación del tratado. Cita a un experto canadiense contratado por el Ministerio de Desarrollo de Relaciones Exteriores de Chile, justamente para revisar una serie de cláusulas. El experto canadiense, que se llama Peter Clark, dice en una serie de documentos, muchos de ellos mails, que CIPER Chile, a través del autor, Hassan Akram, exige por transparencia. Dice aquí el asesor contratado por el gobierno chileno para que justamente revisara los contenidos de este tratado. Dice en varios de ellos que el experto canadiense advirtió, y cito en una parte tremendamente medular, cito, que hasta ahora han sido las empresas farmacéuticas las que han dictado el texto y la agenda, señalando algo que había dicho José Gabriel Palma antes y que había sido desmentido profundamente desde la Cancillería y particularmente la Direcom. Es decir, habían las empresas farmacéuticas de las multinacionales del rubro, habían sido quienes habían hecho el texto, redactado el texto de esa parte del TPP-11 y que habían hecho un lobby para que posteriormente se implementara. Y que, por cierto, dice Peter Clark, estas directrices escritas por las farmacéuticas beneficiaban a las farmacéuticas contra los países que firmaran y por lo tanto recomendaba que Chile tuviera cuidado y enmendara ese particular acápite porque decía Peter Clark que perjudicaba sus propios intereses. Además señala
él literalmente, cito, en uno de los mails: necesitamos recordar que el TPP es para Estados Unidos mucho más que otro acuerdo comercial, independientemente de cómo ellos lo pintan. Es una iniciativa geopolítica diseñada para reforzar la posición estadounidense en Asia y para contrarrestar la influencia creciente de China y la dominación de China. Asian Plus Six es una iniciativa china de la misma forma que el TPP es una estadounidense, refiriéndose al tratado que China tiene con una serie de países más o menos en la misma vena del TPP. A través de toda esta exposición, que está lleno de los mails que se entregaron a la Cancillería, se ratifica que en realidad, según el contratado experto canadiense para revisar por Chile este tratado, hay cláusulas que son muy perjudiciales para el país y que fueron, repito, dictadas, escritas por los intereses más grandes de las multinacionales internacionales, algo que se había negado taxativamente por gente de la Dirección Económica de la Cancillería cuando surgió ese planteamiento por parte del economista chileno José Gabriel Palma. Entonces, hay algo que, como se está todavía a tiempo para poder tomar una resolución final respecto de esto, que creo debiera ameritar una revisión y que debiera explicarse si es que efectivamente se negoció esto y nunca jamás se consideró ninguna de estas observaciones hechas por el experto canadiense contratado justamente y exclusivamente para este menester. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo que estas comunicaciones del experto contratado fueran ignoradas y después se dijera que incluso muchas de las que él planteaba, de las consideraciones que él planteaba, no eran efectivas ni se habían informado jamás así, cuando efectivamente están los mails que ratifican que existió esa discusión, que existió esa advertencia por parte del experto contratado por Chile y que sin embargo no se tomó en cuenta. El TPP-11 todavía le falta por ratificarse y sigue dando que hablar en este excelente escrito investigativo por parte de CIPER Chile, que deberá ser revisado con un poco más de atención. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave.